En medio de la oscuridad y sin que se diera cuenta, observé entre la puerta que estaba un poco abierta cómo mi abuela le rezaba a un payaso de trapo de muy mal aspecto. Este estaba encerrado en una caja de cristal con imágenes religiosas. En su alrededor tenía varias velas prendidas que parpadeaban con el aire del interior del cuarto. De pronto, la puerta se cerró de golpe y un grito de horror retumbó en la habitación. Y entonces, buena noche comunidad, sean bienvenidos a su canal de terror Historias en la Oscuridad. En esta ocasión traemos para ustedes relatos de terror y leyendas paranormales donde los protagonistas de los mismos son ustedes que nos comparten sus terroríficas experiencias. Seguimos con esta historia, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal y le den like al video si les gustó. Esto es Historias en la Oscuridad. Continuamos. Hola Daniel, mi nombre es Edén Juárez. La historia que quiero compartirte me sucedió cuando era niño, precisamente en el mes de octubre. Lo recuerdo muy bien porque faltaban pocos días para que mi abuela pusiera su tradicional ofrenda, la cual tardaba hasta 2 semanas en hacerla, por lo que poco a poco comprábamos las cosas que se ponían. En uno de esos días tuve que quedarme a dormir en casa de mi abuela, que si bien era algo que se hacía seguido, pues vivía en el mismo terreno en el que construyeron mis padres, en esa ocasión descubrí un lado oscuro que no sabía de mi abuela, o al menos eso pensaba. En una de esas frías noches en la que el viento hacía vibrar las ventanas y en la que la oscuridad reinaba ante la ausencia de la luna, mi madre, al ser divorciada, tuvo que doblegar turno en la clínica donde trabajaba, por lo que me dejó encargado con mi abuelita. Normalmente, todas las noches que me quedaba a dormir con mi abuela, ella siempre me arropaba, me cantaba y me dejaba listo para dormir. En esa ocasión, extrañamente, no logré conciliar el sueño, por lo que mientras daba vueltas como tronco de río en el colchón, pude escuchar cómo, cerca de la medianoche, mi abuela realizaba un rezo en voz alta. Venía desde el cuarto en el que teníamos prohibido entrar mis primos y yo. Ese ruido me inquietó, así que entre la oscuridad fui a ver qué era. Sin que se diera cuenta, observé entre la puerta, que estaba un poco abierta, cómo mi abuela le rezaba a un payaso de trapo de muy mal aspecto. Este estaba encerrado en una caja de cristal con imágenes religiosas. En su alrededor tenía varias velas prendidas que parpadeaban con el aire del interior del cuarto. De pronto, una puerta se cerró de golpe y un grito de horror retumbó en la habitación. Era la puerta del cuarto donde yo dormía. Con el viento se había azotado y el grito fue de mi abuela, que la espanté al darse cuenta que vi qué es lo que estaba haciendo. Ella explotó y me regañó en voz alta. Yo solamente, en medio del regaño, pude decirle: ¿por qué le rezas, abuela? Lo que provocó que ella se pusiera nerviosa y de la nada dijo que solo era por tradición. Por varios días mi abuela me aplicó la ley del hielo y evitaba hablarme, solo lo hacía para lo necesario. Después de algunas semanas, por necesidad, nuevamente tuve que quedarme a dormir con ella, lo que me llenaba de intriga. Esa noche, mi abuela no me arropó ni me esperó a que me durmiera. Al contrario, me dejó encerrado en el cuarto bajo llave. Y si bien esa noche no pasó nada extraño, sí pude volver a escuchar a lo lejos los rezos de mi abuela. Al otro día, durante el desayuno, me explicó que no tratara de entender por qué hacía esas cosas, que solo era una tradición que a mi corta edad no entendería, por lo que me pidió que confiara en ella y que nunca me metiera en ese cuarto. Años más tarde, ya cerca de mi juventud, la salud de mi abuela comenzó a deteriorarse por causas naturales, así que cada noche, mientras su situación empeoraba, hacíamos guardia para cuidarla. Y
a pesar de estar en esas condiciones, las veces que me quedaba con ella, no dejaba de realizar esos extraños rezos. En una de esas noches, donde me quedé a cuidarla, mi abuelita, por el cansancio que tenía, se quedó dormida en la sala mientras veía su novela favorita. Decidí taparla con una cobija y, como cuando era niño, decidí acostarme con ella. Entre mis sueños, pude escuchar cómo se rompía algo de cristal, por lo que pensé que era Ramiro, el viejo gato de mi abuela que no tenía llenadera y siempre se la pasaba buscando qué comer en la cocina. Así que, al estar calientito junto a mi viejita, decidí ignorar ese ruido. Entre sueños, podía escuchar cómo se movían varias cosas en la casa, así que decidí despertar y ponerle orden a ese gato peludo. Estando entre las cobijas, revisé el celular, de esos que antes tenían la pantalla verde. Eran las 4:33. Al momento en el que estaba por pararme, al salir de las cobijas, giré mi cabeza hacia donde estaba la televisión, y ahí fue donde se me heló la sangre. Enfrente de nosotros estaba una figura de un enorme payaso. Juro que casi llegaba al techo de la casa. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y no podía reaccionar. Ese espectro nos estaba mirando, con una sonrisa que podía observarse ante la tenue luz de la televisión. Su aspecto era tétrico, su ropa estaba sucia, con tierra negra, y emanaba un olor a drenaje. Y de pronto pude observar que en una de sus manos tenía una de las veladoras de las que compraba mi abuelita. En ese instante dirigió su mirada hacia mí. Era algo demoníaco. Sus ojos eran totalmente negros y se abalanzó sobre de mí. Cuando estaba a escasos centímetros de mí, el aire comenzó a faltarme. Fue ahí que un maullido agresivo de Ramiro me hizo reaccionar y, como pude, grité y apreté la mano de mi abuela. Ella despertó y, mientras yo estaba en un ataque de pánico, comenzó a realizar un rezo. Por segundos se me nubló la mente y cuando regresé en mí, mi abuelita estaba prendiendo la luz. Y fue ahí que pude observar que sentado muy cerca de mí estaba ese pequeño payaso de trapo al que mi abuela le rezaba todas las noches. Mi abuela tenía en su mano una veladora encendida y fue ahí que me dijo: por eso lo tengo encerrado. Lo dijo temblando: ruego a Dios para que pronto este tormento acabe. En ese instante entendí que el payaso no era un protector, era una maldición que amenazaba con liberarse. En sus últimos días de vida, ella me contó la verdadera y aterradora historia de ese payaso. Me explicó que en los 90s, cuando ella trabajaba de paramédico, oficio en el que mi madre se inspiró para ser enfermera, le tocó atender una emergencia donde un padrastro, en un ataque de ira por celos, atacó violentamente a su pareja y a su pequeño, dejándolos gravemente heridos. Con un arma les disparó en el rostro y finalmente se quitó la vida. Mientras trasladaban de emergencia al niño que se debatía entre la vida y la muerte, este no soltaba su muñeco de trapo, un payasito, el único testigo entre comillas que observó este violento ataque. El pequeño murió en el camino y, ante la tristeza que le provocó este hecho a mi abuelita, decidió resguardar al payasito. A él le rezaba en memoria del menor, hasta que un día comenzaron a pasar cosas extrañas. Confiesa que constantemente en la casa había la presencia de un niño al cual le gustaba jugar con el payasito, pero a altas horas de la madrugada, por lo que ante estos hechos extranormales decidió encerrarlo en una caja de cristal, lo que cree desató el enojo de este pequeño espectro. Esto generó que todas las noches mi abuela tuviera que realizar el rezo y prender una veladora en memoria del niño, porque si no, las manifestaciones paranormales eran constantes. Cuando tristemente mi abuela falleció, decidimos regalar ese payaso en una casa de antigüedades, aquí en mi localidad de Tizayuca, y para fortuna ya no supimos qué pasó con él. Por cierto, si se preguntan qué pasó con Ramiro, cuando murió mi abuela, yo lo adopté y, a pesar de ser un gato de edad avanzada, logró conseguir novia y darme unos gatitos, por lo que siempre estaré agradecido con él, por cuidarme esa noche y por darme esos maravillosos meninos. Gracias por leer mi historia. Hola Daniel y comunidad,
Llegué a tu canal gracias a la aterradora historia del payasito Risitas y desde ahí me agradó tu contenido. Decidí aventurarme a contar una de mis anécdotas que, aunque es muy cortita, quisiera saber qué opinan sobre lo que estoy viviendo, pues aunque no lo veo como algo malo, siempre me preocupa un poco. Mi abuela, cuando era niña, vivía en un pueblo repleto de leyendas de brujas y demonios. Un día me contó que, mientras regresaba a casa al anochecer después de sembrar maíz forrajero, un hombre vestido de negro se le acercó. Viendo que cargaba un costal más grande que ella, decidió ayudarla sin decir una sola palabra. Al llegar a su destino, el hombre le entregó una vieja muñeca de trapo y le estrechó la mano, diciéndole que a partir de ese momento siempre la cuidaría. En su inocencia, mi abuelita aceptó, pero pronto pagó caro su ingenuidad. Desde ese día, una sombra negra la acompañaba, haciéndose más aterradora por las noches cuando, despierta o en sueños, lo veía transformado en un macho cabrío. Aunque nunca le hizo daño, nadie le creyó su historia, y en medio de su desgracia, supo aprovechar su compañía, convirtiéndose en una bruja blanca siempre protegida. El problema es que ahora, después de su lamentable muerte, mientras mi hija miraba una foto de mi abuela, ella mencionó que un amigo de Lita estaba listo para cuidarla.